los que estamos estudiando el libro de Hechos, vimos que cuando la iglesia se reunía a orar, ¿qué sucedía? Las puertas de las cárceles se abrían, Dios enviaba a sus ángeles, sacaron a Pedro y hay prodigios y maravillas. Pero si confesamos y somos honestos, el enemigo nos está ganando. ¿Por qué? Porque es especialista en diversión, en distracción. ¿Sí? Estamos muy distraídos, hermano. Necesitamos enfocados. Y vemos en esta carta de Colosenses, vamos a ver una constante, siempre orando, dice el apóstol Pablo. Como dice Colosenses 1:3, vamos a trabajar Colosenses capítulo 1, versículo 3, orando algunas veces por ustedes. Siempre. ¿Y cada cuánto es siempre? Siempre, ¿verdad? Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quiénes debemos de orar principalmente nosotros, hermano? Dice en el verso 2, a los santos y fieles. ¿A quién se les llama santos y fieles? A los miembros de la iglesia en Colosas. Y nosotros principalmente debemos estar orando por nuestra iglesia en Jiquilpan 15, la iglesia de Cristo aquí en Minatitlán. Es nuestro compromiso, hermano, siempre orando. ¿Y para qué quiero? ¿Cuántos se acuerdan que en Génesis 6 la maldad del hombre, apenas en Génesis 6, en el capítulo 1 Dios creó, en el capítulo 3 viene la caída, y ya para el capítulo 6 Dios dice basta, la maldad del hombre ha subido, dice. Y sabe que cuando uno peca Dios acorta la vida, hermano. Cuando uno peca Dios te acorta la vida. ¿Y cómo lo confirmamos? Dice Dios en su palabra en Génesis 6. Y dijo Jehová, verso 3, Génesis 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. ¿Cuántos quisieran que por lo menos eso nos hubiera quedado? Pero al irse aumentando la maldad, ahora usted avance al Salmo 90. Usted que ya es estudioso se lo sabe. ¿Qué dice el Salmo 90 ahora? Por causa de la maldad, verso 9. Salmo 90, verso 9. Porque todos nuestros días declinan. ¿Cuánto entienden ese concepto? Declinan. ¿A causa de qué? De tu ira. ¿Por qué Dios se aira contra los hombres que Él creó? Por la maldad humana. Acabamos nuestros años como un pensamiento fugaz. Los días de nuestra edad aquí ahora son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años, y con todo, su fortaleza es molestia ahí. Trabajo porque pronto pasan y volamos. De 120 a 70 y en los más robustos 80. Y hay promesa que dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, próspero, y todo lo que emprendes prosperará. Así que ahora póngalo a la inversa, deshonra a tu padre y a tu madre y te vas pronto. Te vas pronto. ¿Sí se oye? Amado, quitemos esa mentira que Dios es amor, 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 y podemos hacer ¿qué? Lo que querramos por su gracia infinita. No, sí, Dios es amor,
pero también es justo. Y un juez justo no va a pasar por alto el pecado, lo tiene que castigar. Si no es en ese momento, Dios falla y deja de ser Dios perfecto para convertirse en uno de nosotros por el pecado. Pero sabemos que en Dios no hay pecado ni sombra de variación. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque queremos orar, hermano. Y no es casualidad. El 15 hubo 2 cumpleaños. Por eso dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Colosenses manda a hacer oración. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios, dice, por lo cual, Colosenses 1:9, lo traigo de un lado para otro. Por lo cual también nosotros, Pablo y su equipo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Qué debemos orar los unos por los otros, hermano? Antes de orar por todo el mundo, primero debemos pedir por la casa. ¿Y qué debemos pedir los unos por los otros? ¿Qué dice ahí? No sé si ya lo pusieron en pantalla. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Yo me emociono en eso, hermano. Somos llamados a conocer ¿qué? Lo que Dios va y quiere hacer. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha determinado hacer, nada podrá impedir. Así que más nos vale saber lo que Dios va a hacer. Y se va a cumplir porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. En toda sabiduría, mire, y hay inteligencia espiritual. Hay inteligencia natural, hay gente que es inteligente, astuta, entiende cosas que el común denominador no entiende, hermano. Pero mucha de esa inteligencia y sabiduría que dice en Santiago, recuerde que estamos en el tema. ¿De qué estamos hablando? Hablamos en Santiago el viernes pasado, ¿de qué? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo aquí? Bueno, mi trabajo es irle enseñando así, por serie. Ese es mi trabajo, para que cuando usted venga yo tenga listo el banquete, ¿sí? Yo no soy el cocinero, yo solo soy el mesero. Es una analogía que me gusta. Sí, porque yo no lo hago, ya está. Yo lo pongo a su mesa, porque el trabajo del pastor es ¿qué le dijo el Señor de gloria a Pedro? ¿Me amas? Alimenta, apacienta, no impacienta. Y mi deber es darle la palabra, hermano. Y de ahí orar por usted, que Dios nos ilumine. Pero yo no voy a andar tras de usted. No puedo, porque no soy el Espíritu Santo. Y es lo que muchas veces pastores equivocados caen en abuso espiritual. Yo recuerdo que he conocido y hemos vivido que tenías que anunciarle al pastor que si llegaba un libro a tus manos, si lo podías leer o no. Así como la Inquisición, los tiempos de la Inquisición, no del Imperio Español con nuestros nativos. Que si ibas a ir al cine, ¿qué ibas a ir a ver? Se llama un control total. ¿Qué decía el Señor Jesús de los maestros cuando Él llegó? De los fariseos y escribas y doctores de la ley. Hagan lo que ellos les dicen. ¿Sí se da cuenta? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Amado, entonces usted tiene que confirmar si lo que yo le presento es palabra de Dios, yo ya cumplí. Y usted al afirmar, usted ya está obligado. Por eso cuando le hablaban con la palabra al Señor decía exactamente eso, lo estoy parafraseando. Esta palabra que ustedes me están dando, esa misma palabra los juzgará. ¿Sí? El Señor no estaba contra la palabra no adulterada. Entonces,
Usted y yo tenemos que hacer lo que está aquí, lo que exponemos. Por eso mi deber es enseñarle sanamente, y una vez que ya entregué el mensaje, ahora ¿de quién es compromiso? Personal, de cada uno de nosotros, hermano. Daremos cuenta de todo lo que se nos dijo. Y olvídese que yo voy a andarle persiguiendo, obligándolo. Me da tristeza, a veces me topo con hermanos afuera en la calle y me ven, parecen que ven al diablo. Yo le digo, ¿por qué? Estoy feo, pero no tanto. Dicen, ya voy a ir a la iglesia, pastor. Y yo digo entre mí, dile a Dios, ponte a cuenta con Dios. No me temas a mí. Sí, yo los saludo, hermano. Me da gusto verlos y todo. Pero ellos son, ¿qué? Dios es soberano, el hombre es responsable. Y entonces cuando sea el ajuste de cuentas, Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con la palabra que Él nos dio? ¿Sí estamos? Entonces nosotros llevamos un estudio, empezamos el viernes pasado, bueno, tenemos 20 años aquí, pero estamos hablando acerca de la sabiduría. Vimos en Santiago que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿osaría alguien aquí decir, no, yo estoy a full de sabiduría? No. ¿Y qué es la hermosa invitación que hace el hermano del Señor Jesús? Pídala a Dios. ¿Y qué más dice? No abra su Biblia de memoria porque ya lo leímos el viernes. Y Dios dará abundantemente. ¿Y qué más dice? Y sin reproche. ¿Qué más dice? Pero pida con fe, no dudando nada. No espere el que tal hace que recibirá algo del Señor. Porque el hombre de doble ánimo, ¿sí? O sea, esquizo ocupa la palabra, mente partida. El esquizo, de donde viene la palabra esquizofrenia, mente partida. Un día dicen, sí, yo te serviré, Señor, yo te seguiré, Señor, cuenta conmigo. Y al otro día, ya le cambió el viento. Y ya no los vuelves a ver. Y dice que el hombre esquizofrénico o de mente partida es inconstante solo en servir al Señor. En todo, hermano. Y eso da miedo. Pidámosle a Dios que, ¿verdad? Por ahí me dijeron en un estudio, mi resultado fue que estoy fragmentado. Todos lo hicieron bien menos yo. Y me dice la maestra, ¿cuál es la conclusión? Pues que está fragmentado. Digo, no, sí. Estuvo hermoso ese día, ahí en la escuelita. Muy bien. ¿Qué es lo que está mandando el apóstol Pablo a pedir para los miembros de la iglesia? Que seamos, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Esto es hermoso, agradándole en algunas cosas, en todo. Usted va a ver cuántas veces ocupa este término el apóstol Pablo, en todo, en todas las cosas, porque todas las cosas, agradándole en todo. Amado, hasta ahora, ¿cómo va tu vida? Yo voy mal, hermano, pero con esperanza. No puedo decir como el Señor Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Me da ternura eso. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Dice, ustedes me dejarán, todos me dejarán, pero no estoy solo porque el que me envió siempre está conmigo. Pero dice, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces Dios se aira y corta. Si te iba a dar 100, te baja a 60. ¿Por qué le bajó a 120 años? Génesis 6 lo leímos. ¿Por qué?
porque Dios se airó. Dice, yo no voy a pelear contigo, tu vida disminuye. Y ya para el Salmo 90 dio otra y la bajó ¿a cuánto? 70. ¿Seguro? No. ¿Es una qué? Usted ve en las esquelas el promedio 70. Yo la gente que no cree a Dios, yo por ahí los agarro, le digo, ¿y por qué? Si la Biblia dice que 70 y el promedio a los 70 se están yendo. Y en los más robustos, 80 y pronto pasa. Y estuvimos, bueno, yo estuve el lunes en un velorio, 54 años la señora, sana. ¿Qué día estuvimos como iglesia? Miércoles, ¿qué edad? 80 y qué. No, 84, 83. O sea, una se fue a los 54, otra se fue a los 84. Pero vemos aquí que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y dice el verso 12, Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo, hermano, a vivir ¿qué? Los años que Dios nos dé. Cada día, hoy. No te preocupes de los años. ¿Será que yo viva 70? No, pero hoy pídele a Dios que nos añada sabiduría, hermano. ¿Sí? A contar nuestros días, a vivir nuestros días. Y cuando tengamos 60, 70 jóvenes, tengamos unas vidas plenas, hermosas, conociendo, entendiendo, siendo entendido de los tiempos, hermano, y estando convencidos, llenos de paz. Qué hermoso es ver personas adultas que no tienen temor a la muerte, que están firmes, convencidos en el Señor, han crecido y han sido edificados por el Espíritu Santo. Que traigamos al corazón sabiduría. Y les decía yo, casualmente, en este mes, el día 15 fue cumpleaños de la hermana Teresa Absalón, Óscar Osvaldo, el 16, María del Mar, el 16 también fue cumpleaños de Rodolfo. ¿Y hoy quién cumple? ¿Qué? Daniel. ¿Ve? ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que leyó nuestro hermano Flavio en Colosenses. Orar para que Dios nos dé sabiduría. ¿Se da cuenta? Daniel necesita que Dios le abra su entendimiento y lo llene de sabiduría, y que sea como el Daniel que se llevaron cautivo a Babilonia, ¿verdad? Un ejemplo de fe, y que no fue contaminado porque el rey quería cambiarles la cultura para hacerlos siervos de él, y es lo que el diablo quiere hacer, pero nosotros hay que pelear a nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Orar. ¿Y solo el día del cumpleaños? No, pero hice mención porque tiene que ver el Salmo 90 con, no cada año, cada día tenemos que pedirle a Dios ¿qué? Sabiduría. Tenemos pendiente seguir meditando en Proverbios, hermano. Proverbios es exclusivamente para conocer y comprender sabiduría. Ok, después de esto, ahora sí vamos a Colosenses, continuamos. Colosenses, como siempre, ¿cuál es el contexto de Colosenses? ¿Cómo es conocida? Le dije, es una de las cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba preso. Ahora, dicen por ahí algunos predicadores que cuando
Pues algo capcioso y gracioso, ¿no? Dice que cuando Pablo llegaba a alguna ciudad, ellos se imaginan que él no preguntaba cómo estaban los mesones o los hoteles, sino cómo estaban las cárceles por ahí, porque seguro iba a acabar en la cárcel. Ahora Pablo iba a la cárcel no por ladrón, no por malvado. ¿Por qué iba a la cárcel el apóstol Pablo? Por predicar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y él, ¿en qué cantamos? ¿Qué cantamos? En todo tiempo. ¿Sí? En todo lugar. Hermano, Pablo estaba en la cárcel y uno puede decir, yo quería en la cárcel ahí pues a llorar y escribirle a mi abogado y decirle, hermanos, hagan una colecta para pagar la fianza y que me saquen. No, Pablo lo aprovechaba para descansar y tomaba como oficina el calabozo y producía. Pablo fue muy prolífico, hermano. ¿Cuántos libros tiene en total el Nuevo Testamento? ¿20 qué? Perdón. ¿Cuántos tiene, hermano? Y sabe que de todos esos, en epístolas son 21 en el Nuevo Testamento. Pero de esas epístolas, ¿sabe cuántas escribió Pablo? 13. O sea, fue un escritor muy ¿qué? Muy prolífico. Fue un hombre dotado. Fue un hombre que... ¿Por qué escribió tanto? Porque oraba siempre. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Tú solo presta atención a la plática de cualquiera que se diga cristiano y ya de cuenta que usted ve un nivel óptico y dice, este es su nivel de vida espiritual. Pláticas carnales y tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, dice Colosenses. ¿Sí se oye? Así que, ¿por qué Pablo era tan prolífico? Porque lo metían al calabozo y él ¿qué hacía? ¿Qué nos narra Hechos de Filipenses cuando lo ponen en el calabozo de más adentro, golpeado, con grilletes en los pies, él y Silas, y a medianoche ¿qué hacían? ¿Lloraban? No, dice, oraban cantando salmos al Señor, himnos y salmos al Señor. Y los presos los oían, dice. Y en eso vino un gran terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas se cayeron y nadie se fue, que fue lo más sorprendente de todo para mí. Y el carcelero se volvió al Señor. Pero ¿qué nos enseña? Amado, esa es la fe y la confianza, que cuando estamos en lo más difícil, podamos ¿qué? ¿Usted se acuerda de ese que estaba sentenciado a muerte? Y estaba angustiado, él mismo lo dijo, hasta la muerte. Y entre más afligido estaba, ¿qué dice? Más oraba, hermano. Wow. Y ha pasado el tiempo. Y ya la condición de su iglesia, ¿cómo es? Tenemos un problema y buscamos arreglarlo, le hablamos al prestamista, le hablamos al otro, oye, sácame. Cuando estemos más angustiados, ¿qué tenemos que hacer? Orar más. ¿Sí se oye? ¿Por qué está así, hermano? Está recibiendo la palabra, gloria a Dios. Entonces es importante, todos los que leemos en la Biblia, el común denominador de ellos, comenzando por nuestro Señor de gloria, es ¿qué? Hombre de oración. Pablo, un hombre prolífico. ¿Qué leemos en sus cartas? Y no era vanagloria, él les decía orando, líbranos el Señor de decirle a alguien, estoy orando por ti. Y no estemos orando porque es doble pecado, pecado de no orar y pecado de mentir. Y yo he conocido gente, y conocí una que siempre decía, ay, estoy orando por ti. Me decía, mentiroso, si ni por ti oras. Pero ya era como un saludo. Aleluya. De doble pecado, mentiroso y pecado de
El no orar es pecado, ¿eh? ¿Sí está aquí o no está aquí? No orar es pecado. Es rebelión contra Jehová, es decir, yo puedo solo, no necesito a Dios. Y cuando operamos en ese espíritu, estamos exactamente en lo que Satanás le dijo a Eva. Es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, serán como Dios. Y el que es como Dios no necesita a Dios, hermano. Solo puede. Dice, no, yo no necesito. Ustedes porque tienen que ir allá a la iglesia, son unos miserables, entonces pueden. Yo puedo. Ah, bien, vaya bien. Nos vemos más adelante. ¿Sí? ¿Y oramos para qué? Para que también se quebranten. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. El soberbio, hermano, no necesita a Dios hasta que lo necesita. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Pablo no dejó de exhortar a tiempo y fuera. En todo tiempo. Él estaba en libertad, exhortaba. Estaba en el barco que lo llevaba a Roma y él seguía ¿qué? Exhortando, porque el capitán del navío ya quería matar para aligerar el barco. ¿Y qué le dijo Pablo? No, ya Dios me dijo, ni uno se va a perder. ¿Y estaba en qué? En tiempo difícil. ¿Sí? Vemos entonces que el autor de Colosenses es Pablo y es una de las 4 cartas, se le llama de la prisión, ¿sí? Es Efesios, Filipenses, él les escribe. Imagínate en la prisión y escribirle a los filipenses. ¿Cuántos se acuerdan de Filipenses 4:4 de memoria? O póngaselo ahí en la pantalla. Para hacer. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Está en la cárcel. Y él está diciendo, por lo demás, ¿qué? Filipenses 4:4. Así que, vea, hermanos, regocijaos en el Señor, ¿cada cuánto? Y vuelve a repetir, ¿qué? Regocijaos. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué más dice, hermano? Si está en Colosenses, solo regrese al 4. Dice, 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Les repito, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, dile que está a tu lado, hermano, no te afanes por nada. Sino sean conocidas nuestras peticiones, y hermano, y volvemos al punto, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál va a ser el resultado? Y la paz. Yo cuando le envío algún recadito a los hermanos, les digo paz de Dios, nada más. ¿Quién le dijo que estoy para explotar? Le digo, no, es que hasta acá llega el humo. Paz de Dios le manden. ¿Sí? ¿Me vio? Sí. Y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará tu corazón, hermano. Y guardará tus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí está viendo entonces que en todo lugar, en todo tiempo, Pablo está en qué? En la cárcel. ¿Sí se acuerda la historia de los mexicas? ¿Sí se acuerda? Lo vimos en la primaria, ¿no? Cuitlahua y Cuauhtémoc. Le estaban quemando los pies, ¿verdad, maestra? Y Cuitlahua, más joven, le dice Cuauhtémoc, y que Cuauhtémoc lo voltea y le dice, ¿qué tú ves que yo estoy en un lecho de rosa? También me están quemando los pies. Pero en ese momento poder decir que, Señor, en ti confía mi alma. Entonces el autor es Pablo y él dice que es apóstol de Jesucristo. Estamos viendo el contexto, hermano, es importante. Es enviado del Señor Jesucristo y nombra al Padre por la voluntad del Padre. O sea, Jesucristo lo envió, pero el Hijo y el Padre, ellos fluyen en común, en perfecto. El Espíritu Santo, ¿sí? Intratrinitario, no hay desavenencias entre ellos.
Así que Jesucristo determina enviar al apóstol Pablo, ¿por qué? Porque el Padre también lo aprueba y vemos que el Espíritu Santo también lo confirma. ¿Sí estoy ahí? Y él dice, y está conmigo el hermano Timoteo. Observe, Pablo no dice que Timoteo es apóstol, está observando. Oye, está haciendo, no, es que él es el enviado, Timoteo no. Timoteo es su hijo en la fe y está con él y lo ayuda y hacía labores de qué, de amanuense, de ayudante, de esto, del otro. Y fue fiel porque al ver cuando le escribe Pablo, el apóstol, a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:4, le dice y le pide que todos me han abandonado, le dice. Cuando vengas a verme, tráeme el capote, tengo frío. ¿Se imagina? ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Dice, todos me han abandonado. Demas se fue, dice, amando más este mundo. Eso es, hermano. Muchos quieren ser apóstol, pero esos apóstoles que tienen avión y todo, no. A los verdaderos apóstoles al final los dejan solos. Pero, ¿quién los sostiene? El Señor. Entonces, de Timoteo, ¿qué dice? El hermano aquí ni siquiera lo ha delegado como pastor. Dice, y el hermano. ¿A quién va dirigido? A los santos y fieles. Hermano, qué título, ¿no? Imagínense que Dios nos manda una carta y esté rubricada así. ¿Para quién? A los santos y fieles en Jiquilpan 15. Ni santos ni fieles. ¿Se imagina? Iba a decirles algo capcioso y gracioso, pero no. Ahí cuando termine me lo pregunta. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y vea el saludo, gracia y paz. Diga conmigo, si no hay gracia, no hay paz. Porque ¿por qué fuimos reconciliados con Dios? Porque por gracia fuimos reconciliados y tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Dónde está? Romanos 5, reconciliados pues por la gracia. Y ese es un saludo importante, hermano. Pablo lo está diciendo, gracia y paz. No es paz y gracia, es gracia y paz. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Por la gracia en el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Dice él, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y digo como nuestros hermanos pentecostales, siento a Dios, hermano. Aleluya. O sea, siento presencia de Dios en lo que estoy hablando. Verso 3. Siempre orando. Repítalo, siempre orando. Y aquí, hermano, si no es esto verdad en nuestras vidas, acompáñame en oración. Padre, perdónanos como iglesia, perdóname, Señor, como pastor de esta congregación, porque el mandato, porque todos los medios de gracia que tú nos has dado, Señor, te costó abrir el camino y darnos la libertad para entrar, nada nos impide. Hasta el trono de tu gracia y pedirte y hallar el socorro oportuno. Teniendo todo allanado, perdónanos, Padre, porque no andamos ese camino hacia ti, no nos apartamos, no nos detenemos,
no te anhelamos, no tenemos hambre y sed de ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder decir sin jactancia, con verdad, siempre orando por mi iglesia donde tú me plantaste. Te suplicamos que así sea, Señor. ¿Alguien hizo esa oración? Entonces, en fe, que Dios nos dé espíritu de oración, hermano. ¿Sí? Para poder vivir como Dios demanda que vivamos. Aleluya. Porque estamos flacos, hermano. Estamos débiles. Espiritualmente estamos flacos. Tenemos muchos problemas, hermano. Pareciera que andamos en la carne y no en el espíritu. Es triste. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado y hemos pecado, hermano, dejando nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, porque esa es la verdadera comunión, dice el apóstol Pedro, lo vamos a estudiar más adelante. Siempre orando por vosotros. Qué hermoso, ¿no? Que poder decirle a alguien en un mensaje, hermano, estoy orando por usted. ¡Wow! ¿Se imagina? Damos gracias a Dios, es Pablo y su equipo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire la información que Epafras ya le llevó a Pablo en la cárcel. Ahora aquí hay un hecho bastante notable. ¿Sabe que la iglesia de Colosas no la sembró Pablo? Pablo nunca fue. Y usted va a leer que él dice, y por los que nunca han visto mi rostro, Pablo no fundó Colosas. Un discípulo de él, de Colosas, ahí en Asia, cuando Pablo enseñó y alquilaba un edificio en la escuela de Tirano, y él ahí enseñaba en Asia, hermano, por 3 años. Y ahí estaba un discípulo un nativo de Colosas, ¿sí? Colosas es una ciudad pequeña entre la Odisea y Hierápolis. Y él se hizo discípulo del apóstol Pablo. Y él, cuando fue a su ciudad en Colosas, ¿qué cree que hizo? ¿Necesitaba Dios a Pablo para fundar iglesia en Colosas? No. Necesitaba a alguien que fuera a sembrar la palabra, y el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién sembró Colosas? O sea, sí, Pablo instruyó y capacitó a Epafras, pero el que hizo la obra fue ¿quién? Dios Espíritu Santo, sabemos, pero ¿a quién usó Dios como medio de gracia? Como instrumento, a Epafras. ¿Qué tanto sabría Epafras, hermano? ¿Qué tanto debes de saber para sembrar en una obra del Señor? ¿Se da cuenta? Hay gente que siembra la obra y ¿sabe qué? El Evangelio. 1 Corintios 15, ¿qué debe usted de saber? Porque yo les he dado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras. Y se les apareció a más de 500, y muchos viven. Entonces, ¿qué necesitamos saber? 1, decirle a la gente, tú naciste en pecado. Y la paga del pecado, Romanos 3, 23 es muerte, pero 6:23, recuerden, nada más es 3:23 y 6:23, dele guardar, punto, para que evangelice. Romanos 3:23 le dices, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es lo que dice? Todos nacimos destituidos de la gracia de Dios, todos nacimos muertos en delitos y pecados. ¿Y cuál va a ser el salario de tu pecado si mueres sin Cristo? Muerte eterna.
3:23, Romanos 3:23, pero luego que le dije, el mismo Romanos ¿qué? 6:23 dice que más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que, ¿qué tanto tenía que saber Epafras, hermano? Epafras no era un erudito como era Pablo. Qué dicha, ¿no? Que tu maestro sea alguien del tipo de Pablo. Pero ¿y si no? Aunque sea un Epafras. Entiéndase, aunque sea un Epafras. Vaya siervo. Epafras sembró. ¿Y sabe qué? Y cuando viene lo que se llama en el estudio la herejía colosenses, la herejía en Colosas, Epafras se vio rebasado. ¿Por qué? Porque le faltaba. Entonces, cuando Epafras se ve rebasado, ¿a dónde va? Va a Pablo y le expone, ¿y ahora qué hago? Porque él sabía y no se sentía ¿qué? Capacitado. Es como cuando un juez dice, no, es que eso ya no, ya lo turnan a otro. ¿Sí? Entonces Epafras gozoso fue y sembró. Y hasta ahí todo hermoso. Pero hay oposición, hay diablo que usa a esos que se quieren dejar usar. Entonces se levanta la herejía que se llama la herejía en Colosenses. ¿Y qué es esto? Lo vamos a ver. Empieza a hablar de ángeles, de visiones. ¿Usted conoce iglesias que ven ángeles y sueños? Y dicen, pastores, que Dios me habló y dijo que hiciéramos esto y aquello. Y ahí va el pastor que no tiene preparación. Entonces no creemos que Dios hable, que haya visiones y todo, sí. Pero primero, ¿qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado, ¿en qué tiempo está? ¿Cuál es? Hebreos, ¿qué? Capítulo 1. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces, amados? Muchas veces y de muchas maneras. ¿Pero en qué tiempo está? ¿Presente? ¿Pasado o futuro? Pasado. Dios ya habló. Tengamos cuidado con las herejías colosenses, porque así se conoce luego en los estudios. Las herejías colosenses. Y es serio, hermano. Tan hecho que en Colosenses 2:8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe, dice. O sea, en Colosenses estaba operando ese espíritu de error, de engaño. ¿Sí está allí? Epafras recibe de Pablo, regresa a su ciudad y funda iglesia allí. No fue Pablo. A Pablo ni lo conocía. Pero cuando el enemigo comienza a manifestar la herejía, ¿qué hizo Epafras? Va de nuevo a ver a Pablo, y Pablo estaba en la cárcel, no se le iba a escapar. Y va y le cuenta que todo el problema doctrinal que estaba sucediendo en Colosas. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer usted si está al frente de un grupo, hermano? Y de repente le surgen problemas y hermanitos o hermanitas que ven visiones y que dice uno, pues te voy a dar algo para la esquizofrenia porque ya estás teniendo visiones y sientes que le habla. Es que Dios me habló y a lo mejor no es Dios, es su esquizofrenia. Porque Dios ya ¿qué? Dios ya habló. Ahora yo le puedo decir y escribirle a usted, hermano, así te dice el Señor, pero ¿cómo? Le voy a enviar un ¿qué? Un mensaje de aquí.
que cuando estoy en oración me llega y se lo mando, pero ¿qué? Pero no le estoy poniendo. Y dice el Señor que te apresures a enviarme 5,000 pesos para que seas libre. No, eso es hechicería, es brujería, es abuso espiritual. Entonces, esa herejía colosenses, que así es conocida, eso permea las iglesias. Ya todo es diablo. Todo es diablo, hermano. Casi que el diablo dice, ¿y yo qué? Todo yo. Pobre diablo, da hasta tristeza ya. Ahora sí que pobre diablo. Hermano, el diablo, el pecado, todo, sí, tienta, pero ¿quién responde? Dice en Santiago. Yo. ¿Yo respondo a qué? A la tentación. ¿Y por qué respondo a la tentación? Porque estoy separado de Dios. Soy cristiano, pero ¿qué? En el tiempo que tengo que ir a la guerra, ir a la iglesia no voy. En el tiempo que tengo que ir a mi congregación no voy. ¿Sí se acuerda a quién le pasó eso? En los tiempos que los reyes van a la guerra, David no fue. Si ya te empiezas a quedar un domingo, ¿qué? No, es que porque tú argumentas la filosofía y la obra del diablo dice, no, pero es que el pastor porque no trabaja, pero yo trabajo de lunes a sábado y justo es que el domingo yo me vaya a pasear, a gastar un poco de dinero. En los tiempos que los reyes iban a la guerra, David no fue. Luego se levantó tarde, hermano, y estuvo vagando en su terraza, en el palacio. Y si anda uno vagando en las redes, vio a una mujer que se estaba bañando, fea, y gritó a la guardia, guardia, recojan esa mujer que no tiene vergüenza. ¿Así pasó? No, dice que vio a una mujer, ¿cómo era? La cual era muy hermosa. Y hasta ahí llegó. ¿Y si cayó David? Hello. Voltea que está a tu lado y dile, ¿si cayó David? ¿Pero por qué cayó David? ¿Dios a quién le va a hablar? Dice, si hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran oído mi palabra, dice. Hermano, es en su secreto. Porque mucho pastor perezoso, o se ofenda quien se ofenda, hermano, no puede servir a dos amos. Yo le dije a un muchacho, era en ese tiempo un jefe ahí de refinería, Dios lo alcanza, pero mientras estaba así yo iba a apoyar la obra en Coatzacoalcos y él llegaba y con su radio aquí atrás, de esos que les llaman los llama, y ya estaba en el altar y de repente y yo le dije, come on here, le digo, eso es falta de respeto. ¿Quién es tu Señor? Los que te llaman de allá, o sea, así no te subas al altar así. No puedes servir a dos amos. Da el paso de fe. La gloria es de Dios. Yo renuncié a mi trabajo de planta. ¿Por qué? Porque es todo para Él. O sea, si en verdad lo vas a servir. Pero quieres tener ¿qué? 2 velitas, 3 velitas, casi ya parece un pastel de 100 años. No depende de Dios. Y salir es contaminante para un ministro. El ministro tiene que estar ¿qué? Sí, es que no es fácil, hermano. No, voy a andar, aquí me llevo a cualquiera, voy a andar en el taxi y en el rato que me sobre voy a levantar una obra. ¿Cuál obra va a levantar? Y si la levanta, ¿cómo la va a levantar? Va a estar más chiribeca que los caminos de Minatitlán. ¿Estoy ofendiendo o estoy siendo claro? Amado, es que Dios es celoso. Tú no puedes andar así. ¿Lo sirves? ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Me quieres servir? ¿O quieres una estrellita más en tu...? Le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Así no.
Yo quiero ser rico y famoso y cristiano. ¿Cuántos se acuerdan todo el show que hicieron con el muchacho? Que lo bendiga, yo he orado por él, por ese joven canadiense, el Justino. Sí, para que no se malentienda. Y está con problemas de droga tremendos porque cayó en manos de ladrones. Y le robaron todo, hasta su personalidad, y lo abusaron. Sí, hay gente malvada por el dinero, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Epafras fue, sembró. ¿Qué necesitaba? Mucha capacidad, no. Predica la palabra. Pero una vez que ya dio fruto en la iglesia, en Colosas, y viene la herejía Colosenses, y él se vio rebasado, ¿qué hizo? ¿Se puso a reprender demonios? No. ¿Fue con quién? Fue con Pablo. Y le expone a Pablo lo que estaba sucediendo. Y Pablo en la cárcel dicta doctrina de poder y se la da a Epafras, y Epafras se va y sobre eso trabaja. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Cómo trabajamos nosotros? Con las cartas divinas de la Biblia. ¿Cómo es que sabemos nosotros lo que se debe de hacer, hermano? Porque pasamos tiempo aquí y decimos, este es el problema, esto se arregla así. Esta otra situación, esto se arregla así. Porque aquí está. No estamos descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, hermano. O sea, ya está escrito. Aleluya. Entonces sí vio ese detalle, hermanos. Pablo no sembró la iglesia en Colosas. ¿Quién la sembró? Epafras. Era discípulo de Pablo. Estuvo con Pablo ahí en lo que es Asia, ahí aprendió, y cuando tuvo que ir a su ciudad, es que das lo que tienes, hermano. Un siervazo, Epafras. Porque se habla de Pablo, pero si sabemos estudiar, ¿a quién hay que reconocer? Dijéramos en el argot de los jóvenes, ¿quién se rifó el físico? Pablo estaba en la cárcel, pero ¿quién fue a chocar allá? Epafras. Gloria a Dios. E hizo lo correcto, empezó a crecer, y cuando el diablo ve que está creciendo la obra, ¿qué hace? Entran los judaizantes, entran el celo, no, ¿cómo? Y comienza la lucha, hermano. Y se mete la herejía Colosenses, que es muy fuerte, y esa herejía Colosenses permea hasta el día de hoy en muchas iglesias que no tienen cabeza. ¿Sí? A la cual le echa la responsabilidad de todo, ¿a quién? Al mundo espiritual. Es que ahí es fácil entrar, hermano. A todo le das una connotación, ¿qué? Espiritual. ¿Sí? ¿Cómo qué? No es que tus abuelos fueron hechiceros, fueron brujos, y tú por eso estás viviendo esa condición. Necesitas una limpia y Entonces, Cristo no triunfó sobre ellos, dice aquí en Colosenses. ¿Cómo es lo que dice Colosenses? Capítulo 2, anulando 14, Colosenses 2:14. ¿Anulando qué? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Gloria sea al Señor, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue por lo que comes, por lo que bebes. Observe con sabiduría en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, si yo necesito ya como cristiano estar yendo ¿a qué? ¿A que me liberen en cada culto? Entonces no hubo tal consumatum es. Romanos 8, ¿qué dice? 8:1, ninguna.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan según la carne. Hermano, entendamos y seamos responsables. No toda la culpa es del diablo. Uno le abre portillo. Sí, uno es el que le abre. La serpiente ahí está. Los roedores están afuera. ¿Esperando qué? Porque tú dejes la puerta abierta, que dejes comida descompuesta, que no repares los portillos. ¿Qué es un portillo? ¿De qué tamaño necesita un roedor para entrar? O una serpiente, que dice que una serpiente. Se meten en... Hazle un portillo a tu vida y no le eches la culpa al diablo. Repara tu portillo. ¿Y cómo se repara el portillo? Confesando y apartándote. Y pidiéndole a Dios que te ayude, te dé fuerza. La gloria es de Él para vivir santo y fiel a su palabra. Pero en Colosas, ¿cuál es el problema? ¿Cómo dice Colosas 2:8? Mirad, esa palabra, ¿cómo la oyes? Como decimos nosotros, aguas, mirad, que nadie, porque potencialmente, ¿quién te puede engañar, hermano? Todos. Un errado que esté confiando y no sabe que está errado y está en un punto o en un puesto de liderazgo y te dice, no, es que esto es así, así, así. Y si tú no eres como los de Berea, amado, yo le enseño, pero usted sea responsable, examine lo que yo le enseño. ¿Sí está ahí? Usted tiene que examinar, no tiene que ser perezosito. Le digo con amor para que no se ofenda. No sea perezosito. Sí, al rato a la hora del café diga, a ver, ¿de qué habló el viejito? Ah, dijo esto. Y no la agarres de que esto no me gusta, no. Tal cual. ¿Sí se oye? Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la herejía de Colosas? Esto en los estudios, hermano, es famosa. La herejía que surge en Colosas es como si se descubriera algún virus por primera vez. Y esta herejía de Colosas se mantiene ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sí estoy oyendo? ¿Qué es que? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es filosofía? ¿Fileo qué es? ¿Qué es fileo? De donde viene la palabra Filadelfia. Pedro, me agape, te fileo, Señor. Me caes bien, pero no te amo para dar mi vida por ti. Entonces, filo es afecto a mis pensamientos, a mi cultura, a mi manera, como se dice, a mi idiosincrasia, a mi ADN familiar. No, es que en mi familia así lo hacemos. Cuando cumplimos años hacemos, ¿cómo le llamamos nosotros? Le llamábamos allá, hacemos ¿qué? Calenda. No, y si no celebras el cumpleaños, hermano, es traumático. ¿Dónde está en la Biblia eso? Que debas de celebrarlo de tal o cual manera. ¿Esos son qué? Filosofías, culturas, maneras, ¿sí? ¿Cómo es y qué es lo que usa el enemigo para engañarnos, hermano? Filosofías y huecas sutilezas. Vea esa conjunción, sutil, pero es que es hueca, sin sustento. O sea, es muy sutil, pero no tiene ¿qué? Sustancia.
Es una hueca sutileza. O sea, tiene que, parece verdad, huele a verdad. De momento no ofende, no impacta. Es muy sutil. ¿Usted conoce eso? ¿Usted conoce gente que es muy sutil? Puede levantar la basura que está ahí. Y luego voltea para el otro lado y dice, es que siempre tira la basura. Ay, en otra palabra le está diciendo que es un qué. Un cochinón, pero con amor. Entonces, cuando nos engañan, hermano, ¿sí? Y nos hacen creer que somos buenos cristianos porque ofrendamos y damos y no faltamos, pero eso no es el cristianismo. La fe, dice Santiago, sin obras está muerta. Aunque seas muy, ay, qué hermanito tan lindo y hermanita tan linda, pero realmente esa hermanita linda ni ora, hermano. Y tiene pensamientos malos. O ese hermanito lindo igual no le interesa la vida de los demás, ni de los que se pierden. Esas son huecas que sutilezas. Decir, bueno, es que se perdió, porque no. Nosotros somos mandados a orar. Huecas sutilezas, fíjese, según las tradiciones de los hombres. Ya el 12 que pasó fue el Día de la Raza. Ahora en noviembre, ¿qué viene? No, el 31 de octubre, ¿cuándo es el cumpleaños de Satanás? Hazme favor, esa tradición, hermano. Y luego presionan, ¿verdad, maestra? A los niños que el altar de muertos. No, pero eso es invocación a los muertos, no es la conservación. Conservación de las costumbres y tradiciones. Y hasta le hacen la película esa que dicen que está muy bonita, ¿ya la vieron? ¿Cómo se llama? Coco. Y hasta lloran con Coco. Hermano, es que ¿cómo es esa engañanza? Es una ¿qué? Sutil, como serpiente. Muertos, el día 1 de noviembre son los muertos, los niños, y el 2 los muertos adultos. ¿Y eso va contra qué? Contra el que venció en la cruz del Calvario, ¿no? Contra el que dice que nos dio la victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué se le celebramos a la muerte, hermano? El Señor la venció. ¿Qué le vamos a celebrar a la muerte si fue la causa y fue por la cual Cristo fue a la cruz, nuestro santo y sagrado, glorioso Señor Jesucristo, a pagar el precio? Y vamos a estar festejando a la muerte. ¿Se da cuenta? Y después de noviembre, me faltan 5 minutos, goces. ¿Qué viene? Noviembre, viene el cumpleaños del Santísimo Pastor. Hermano, de una vez le aviso, dejemos ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamo yo a veces? Idolatrar, ella sabe. Tan sutilmente. Dejen de idolatrar a ese hombre. Es que lo quitamos porque luego era ¿cómo le llamo yo? Me desvío un poco, pero era un culto a la personalidad del hombre, hermano. Cuando recién empezamos y habían hermanos agradecidos porque Dios me usó como Epafras para compartirle el evangelio, y ya pasaban, no, porque el pastor es mi padre, y todo yo decía, en la torre. Y era un culto, hermanos, de puro incienso al pelado ese. El día del pastor, el cumpleaños del pastor. Amados, ayúdenme. Cuando usted vea que están tejiendo de que es que le queremos celebrar o quieren comer mejor celebramos los miércoles y ya, pero no usemos esa idolatría, hermano. ¿Sí? Esas tradiciones. ¿Cuál es la herejía colosense? Eso.
Eso es la herejía colosense. Entonces no puedo celebrar mi cumpleaños. No se confunda usted en su casita. Como yo les digo, usted va a ir creciendo, ¿sí? Pero estamos hablando como congregación, ¿sí? Hay iglesias que tienen la tradición de tener la bandera de México, la bandera del estado de Veracruz, la bandera de Minatitlán. Ustedes conocen la bandera de Minatitlán, búsquenla. Y la bandera de Jerusalén. Y no puede faltar. Yo me inicié en una iglesia bautista y eso me llamó la atención. Pero usted ve aquí, ¿tenemos alguna bandera? Pero debemos de tenerla. ¿Dónde dice que debemos de tener una bandera? Mi bandera, mi estandarte, Jehová Nisi. Él es mi estandarte. Él es mi bandera. Y yo, hay un canto que me gusta, dice, y yo levantaré bandera de ese. Aleluya. Bueno, entonces, según las tradiciones de los hombres, y viene diciembre y sus posadas, yo sufro, hermano. Vienen y adoran el árbol y las esferas y se queman las casas porque hasta para eso son ahorrativos. Meten series de esas chinas, taiwanesas, patitos, hermanos, que se hacen cortocircuito y un árbol grande y queman la casa. ¿Esas son qué? Tradiciones. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué producen? Engaño y el espíritu navideño. Y luego el Satan Claus. Porque ahora ya no está en la cruz Jesús, ahora es Satan Claus el que te da el... ¿Sí? Yo el otro día me puse a predicar en una tienda porque estaban cantando la de Él sabe, Él te conoce, Santa Claus llegó a la ciudad, papá. Le digo, ¿cuál? Le digo, Él no te conoce, ese es el demonio, el que conoce, se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese es el que queremos que llegue, no a la ciudad, sino a tu corazón. Saquen a ese viejo loco, pues no me importa. Muy bien, son las 8. ¿Avanzamos algo, familia? De eso se trata, venga los viernes. Es necesario, la iglesia no solo es celebración, que sí celebramos, pero la iglesia es meditación, venir y crecer, hermano. ¿Sí? Porque estamos siempre esperando en oración, preparándonos, porque ese es mi trabajo. ¿Sí? Por la mañana nosotros trabajando, mi esposa y yo, ya me dio mi desayuno y le digo, bueno, hija, me voy a trabajar porque va a venir el pueblo del Señor y no voy a tener que darle. Pero gracias a Dios que dice, procura presentarte delante del Señor. Ayúdeme, ¿cómo le dice Pablo a Timoteo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, traza bien la palabra de verdad. Amado, todo aquel que quiera servir al Señor tiene que dedicarse de tiempo completo. Puede ser diácono, está bien. Aquí no llamo muchos pastores porque con lo que entra no morimos de hambre los dos pastores que hay. La paz de Dios sea con usted, Dios le bendiga. Muchas gracias.